Vale. Queda otro taller por finalizar, pero vamos a iniciar este último diálogo del Congreso. Novagop. Conmigo para presentar está Miguel Escasi, que es director de las agendas digitales del Gobierno de Chile. Y también está el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que ha hecho un hueco en la agenda pues para acercarse y estar un rato compartiendo con nosotros las agendas tanto de la isla de Tenerife, todos los proyectos que tenemos en marcha desde el Cabildo y el diálogo pues va a ser una temática va a ser bastante rápido, va a ser bastante dinámico. Estar 15 minutos Miguel, otros 15 el presidente y después 15 de diálogo entre ellos. Y si queda un ratito, pues abrimos un poco el diálogo al resto. Pero las agendas están apretadas, por eso vamos a iniciar este proceso sin que hayan terminado los otros compañeros que están en el otro taller. Ya se van incorporando, pero vamos a empezar por cuestiones temporales. Miguel, si quieres, inicias tu proceso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad que es un placer estar esta tarde ya, aquí en esta instancia que realmente tiene una vocación de ser uno de los referentes internacionales en materia de estrategias y gobiernos digitales, y además es un placer hacerlo en Tenerife y en las Islas Canarias, ¿no? Por lo tanto, agradezco a la organización la oportunidad. Bueno, lo primero que quería es, yo sé que vosotros habéis estado durante un par de días intensamente trabajando en materias muy específicas que tienen que ver con la modernización del Estado y con la innovación pública y abierta, ¿no? Entonces, más que entrar en temáticas específicas, lo que me gustaría comentar un poco es algunos elementos, algunas claves en lo que integra, en lo que cohesiona, en lo que armoniza de alguna forma todas esas temáticas específicas, que es lo que denominamos las agendas digitales, ¿no? Las estrategias digitales que realmente recogen en un paraguas las políticas públicas encaminadas al desarrollo digital, donde efectivamente modernización del Estado y gobierno digital es un componente importante, ¿no? Y para ello lo que me gustaría es comentaros 5 claves específicas que desde nuestra experiencia en el Gobierno de Chile y mi experiencia personal creemos que son realmente importantes. Y esta experiencia o estas 5 claves quizás algunas de ellas vienen de experiencias traumáticas o de fracasos, ¿eh? Entonces es bueno clarificarlo, que ese tipo de lecciones suelen ser más traumáticas pero también más clarificantes, ¿no? Y para ello yo sé que como habéis tenido ya bastante leña de reuniones, voy a tratar de ilustrarlo rápidamente en 5 cifras. 5 cifras y hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? Yo voy a poner aquí, ya, por cierto, disculpadme si el acento que tengo es un híbrido entre sevillano, andaluz, que es mi raíz, chileno, entonces posiblemente saque algún chilenismo a lo largo de mi intervención, pero ustedes me lo tienen que perdonar y si de alguna forma no se me entiende lo que digo, me paran y me lo dicen, por favor. Voy a volver a leer un segundo, así que... Entonces, estos 5 cifras de alguna forma van a ilustrar las claves de lo que quiero. Aparte de la organización hemos puesto los colores rojo y azul, que son los de la marca del Gobierno de Chile, así que les tengo muy agradecidos, ¿no? Bueno, si vemos lo primero, que es un número 4, ¿alguien me sabría interpretar así a estas alturas, de ser un poco adivino, a qué le suena un número 4 o qué podría sonar un número 4 en este contexto de agendas digitales? ¿Alguien que se atreva? Venga, creatividad. Los pilares, podría ser los pilares, de hecho también son los pilares, pero lo que les quiero contar es que esta es la 4ª agenda digital que vamos a hacer en el Gobierno de Chile en un periodo de 10 años. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que las tentaciones que tienen los gobiernos es que cada vez que llegan al poder se ponen a reinventar la rueda, a empezar desde cero, y también en materia de gobierno electrónico, y realmente echar por tierra los avances que ha habido en desarrollo tecnológico en muchos aspectos. Les doy un ejemplo. En 2006, Chile tuvo una serie de hitos importantes como puedan ser el Chile Atiende o el Servicio de Impuestos Internos. Hace 5 años, la nueva administración
quiso reinventar totalmente los diseños cuando ya se habían convertido en referentes internacionales. Por lo tanto, simplemente por el hecho de ser un gobierno de signo distinto o una administración con un enfoque distinto, se tiene la tentación de empezar desde cero. Y esto la verdad es que es especialmente absurdo. Cuando hablamos de las agendas digitales, nos estamos encontrando con temas extremadamente transversales. Estamos hablando de educación online, de administración online, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de economía y desarrollo económico, desarrollo productivo, hablamos de inclusión digital, de conectividad, de infraestructura. Es una política de Estado en realidad. ¿Cómo repensar políticas de Estado cada 3-4 años? La verdad es que no tiene demasiado sentido, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que entendemos que es fundamental es hacer un consenso sobre las políticas de Estado a largo plazo que los países tienen que desarrollar en materia de desarrollo digital. 4 eran también los ejes principales de esta agenda. Para darle un ejemplo de la transversalidad, ¿no? Estamos hablando de economía digital, de apoyo de emprendedores digitales, también con foco en género, de emprendedoras digitales. Hablamos también del desarrollo de la industria TIC en particular, de su impacto transversal en las pymes, en la transformación digital de las empresas. Ese es un pilar principal, ¿no? Hablamos también de gobierno digital. Efectivamente, los datos abiertos, la innovación pública, la gestión de los recursos TIC de una forma optimizada son elementos fundamentales, ¿no? Tercer eje podría ser lo que llamamos conectividad e infraestructura, ¿no? Todo esto está bien, pero si realmente, especialmente en América Latina, no somos capaces de cerrar las brechas de conectividad que existen en la región, seguiremos avanzando a 2 velocidades distintas, ¿no? Y, por supuesto, el cuarto eje que está presente en toda la agenda, que es el capital humano y la inclusión digital, ¿no? ¿Cómo hacemos para cerrar las brechas que existen? ¿Cómo hacemos para avanzar entre todos a un desarrollo digital de los países? Entonces, ejemplos de eso en Chile en particular serían programas de los centros de inclusión digital que estamos lanzando, los programas de Startup Chile, que no sé si ustedes han escuchado, pues son unos referentes de centros y programas de emprendedores digitales que estamos tratando de masificar y de democratizar. También los cables australes, que estamos tratando de conectar la región sur del país. Y, finalmente, destacar en el ámbito del gobierno digital la masificación del Chile Atiende, o de alguna forma conseguir un Chile sin filas, un Chile sin colas, ¿no? Claro, entonces, para esa política de Estado es fundamental un liderazgo fuerte. Es decir, los presidentes no es políticas que deben desarrollarse desde un solo sectorial, desde un ministerio, ¿no? Incluso si es un ministerio TIC. Esto tiene que tener un desarrollo o un liderazgo desde la presidencia o desde el jefe de Estado de los países, porque efectivamente son políticas a 10, 15 años, mínimo 5 años, que tienen que tener el máximo de los respaldos políticos, ¿no? Y además requieren de una coordinación importante, ¿no? Seguramente ustedes en su día a día, el 40 al 50% del tiempo y de la energía son justamente las coordinaciones con otros sectoriales, con otras instituciones, con otros organismos públicos. Me presta los datos, no se los presto, qué convenio hacemos, cómo lo hacemos, su plataforma es distinta a la nuestra, cómo integramos. Los problemas de las autarquías y de la falta de coordinaciones entre la administración, ¿no? Y, por lo tanto, hacer una agenda digital significa una gran labor de coordinación con ese respaldo, como decía, de liderazgo, ¿no? Eso era referente al número 4. El siguiente que les quería ilustrar era el 0%. Este es intrigante. ¿Quién se le ocurre lo que puede ser el 0%? ¿Por ahí? El presupuesto podría ser a veces cercano al 0%, ¿no? Por lo menos inicialmente es el 0% y luego somos con pelea capaces de elevarlo, ¿no? Bueno, 0% es el grado de ejecución de la última agenda digital que se ha hecho en el país. Para que vean la paradoja, a falta de 3-4 meses de la finalización del anterior del gobierno, se sacó una agenda digital. Puro concepto, pura estrategia, pero nada de ejecución, ningún plan de acción, ninguna iniciativa tangible. Bueno, esto es un problema, ¿no? Efectivamente, las estrategias digitales tienen que tener una visión estratégica, tienen que tener una hoja de ruta, tienen que tener unos ejes que vertebren la visión, pero tienen que estar acompañados de unos planes de acción, de unas iniciativas que ilustren para dónde van los tiros. Si en 2020 estamos hablando de tener un todo Chile conectado, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las iniciativas, los proyectos, los programas que me van a llevar a ese camino? Y efectivamente no lo podemos abordar todo en 3-4 años, pero al menos sí podemos iniciar las líneas directrices de hacia dónde vamos, ¿no? Tienen que ser proyectos tangibles, que sean medibles,
que nos permitan con indicadores demostrarle a la ciudadanía la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos. Si realmente estamos haciendo las políticas que el país necesita para desarrollar digitalmente. Se nos cayó el cartelito. Gracias. Por lo tanto, un balance entre lo estratégico y las acciones es fundamental, ¿no? El tercero que ponía ahí era 365, 365. Ese es sencillo, ¿no? Esos son... Exacto. Muy bien. Ese es básicamente los días que la agenda digital del país está abierta. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, claro, a veces, si antes decía que uno de los riesgos que tienen las agendas digitales es que se queden en humo, en una Biblia, en un libro blanco, en un concepto, en un documento estático, el otro riesgo que hay es que se quede desactualizado, ¿no? Y estamos en un mundo, el de la tecnología, donde las cosas avanzan demasiado rápidas. Por lo tanto, es fundamental poner las agendas digitales en un estado líquido, de permanente revisión, actualización, de ir cancelando proyectos que no tienen una efectividad, de ir incorporando nuevos proyectos o nuevas tecnologías que sí las tienen y de generar una rendición continua, una rendición de cuentas continua y una actualización de los proyectos y las iniciativas que van a desarrollar la agenda, ¿no? Yo creo que esas tres partes que ilustran esos tres números son las bases, ¿no? Esos son, cualquier estrategia digital tiene que tener esos tres fundamentos. Las dos de arriba yo diría que son un poco más la punta de lanza, ¿no? El siguiente estado, o al menos así lo conseguimos desde el Gobierno de Chile, ese 300 de ahí tiene que ver con el número de agentes, de actores que están involucrados en el diseño de la agenda digital de Chile. A veces las agendas tienden a hacerse entre cuatro paredes, ¿no? O con un grupo de expertos, o ya sea de la industria o de los gobiernos, pero con un número muy limitado de actores. Y eso nos da para ese consenso de Estado que habíamos hablado anteriormente. Por lo tanto, es fundamental abrir la discusión en el diseño, tener un modelo de diálogo multisectorial, multi-stakeholder, y que nos lleve no solamente en el diseño de las agendas y de las políticas públicas, sino también en la ejecución de esas agendas. Involucrar a la sociedad civil, a la academia, al sector privado, a los distintos sectoriales, a los distintos niveles de la Administración, también en el seguimiento y en la ejecución de las agendas, que sea tarea de todos, ¿no? Y por último, el otro, el de 17 millones, este sí lo voy a preguntar, a ver si hay alguien que se lo sepa. Muy bien, la población de Chile, aproximadamente 17 millones, ¿no? Bueno, con esto lo que queremos decir es que la agenda digital y las estrategias digitales tienen que ser para todos los ciudadanías, para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y esto que parece trivial no lo es tanto cuando hablamos de un mundo en el que a veces hay distintas velocidades y nos podemos quedar en un discurso demasiado elitista que no tenga un impacto ciudadano. Hace unos días estaba en el Smart City Expo en Barcelona. Muy interesante, hablando con el alcalde de Panamá, él decía, sí, yo escucho sobre aplicaciones de optimización de los residuos de agua, que por ejemplo Barcelona o Santander estaban haciendo, pero yo tengo un problema, que es que el 40% de mi población no tiene agua. Por lo tanto, ¿cómo articular una serie de acciones que permeen a la ciudadanía, que realmente sean utilidades prácticas, que mejoren la vida día a día de los ciudadanos? Y por sectores, ¿no? ¿Qué les pasa a los estudiantes, a los niños y a las niñas, a los mayores, a los emprendedores, a las amas de casa, a los estudiantes? ¿Cómo podemos hacer políticas y programas que tengan un impacto grande en cada uno de esos sectores? Si no lo hacemos, posiblemente estamos modernizando el Estado, estamos avanzando, pero no estamos haciéndolo a la vez que la ciudadanía demanda, ¿no? Por lo tanto, ese enfoque en lo social, en que sea la ciudadanía el objeto y el alcance de las políticas públicas de desarrollo digital, es bastante importante, porque la tecnología de por sí no nos va a ayudar a cerrar la brecha. Hay gente que determina que, bueno, no, la tecnología de por sí nos permite cerrar brechas. No necesariamente, dependiendo de las políticas públicas que nosotros impulsemos. Es una oportunidad, como nunca la hemos tenido, una oportunidad histórica en esta revolución digital, pero dependiendo de lo que como Administración hagamos, seremos capaces de aumentar o disminuir esas brechas, ¿no? Y además, lo último que diría es que para ello hay que hacer, una de las claves, o de los trucos de las agendas digitales es tratar de identificar al menos 3 o 4 proyectos que sean de muy alto impacto ciudadano.
y después contarlos, hacer un poco de pedagogía para explicar por qué estamos invirtiendo en tecnología, cuál es el beneficio cotidiano, no solamente del acceso a la tecnología, sino del uso de la tecnología en la vida de las personas, ¿no? Escoger 3 o 4 iniciativas de gran impacto que realmente resuenen en la población y podamos hacer divulgación de que ese es el camino a seguir, ¿no? Bueno, yo con esto iría terminando, simplemente resumir esas 5 claves, ¿no? Las agendas digitales, las estrategias digitales son políticas de Estado, son además un balance entre lo estratégico y las acciones, son políticas vivas de todos y para todos, ¿no? Sin más, yo les agradezco de nuevo la estancia aquí, quedamos abiertos para el debate y les deseo el mayor de los éxitos en cada una de sus administraciones y en sus sitios de trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Miguel. Pongo aquí el cronómetro. A ver si llego a los 15 minutos. No, yo no sé, yo creo que tú lo hiciste bien. A ver si yo también me ajusto a los 15 minutos. Yo voy a empezar con una pregunta, no 5, pero una así. ¿Alguno de ustedes ha jugado alguna vez al Minecraft? Bueno, ahora después cuando vaya avanzando en mi... ¿Saben lo que es el Minecraft? Cuando vaya avanzando en mi exposición ya verán por qué pregunto esto al principio. Vamos a ver, yo creo que las agendas digitales, el desarrollo como ha explicado Miguel, del concepto de agenda y de su implementación, requiere de dos cambios culturales importantes dentro de la administración, ¿no? Por un lado, la necesidad de observar la transparencia y la apertura como un elemento clave en el desarrollo de la administración moderna. Ya no se debe de concebir la administración en el concepto de burocracia de Hegel, sino en un concepto abierto, donde en una estructura transparente, un edificio de cristal, en donde la información y los procesos circulan a la vista de todos. Y eso es un cambio cultural importante en las administraciones como la nuestra, españolas, que están acostumbradas a funcionar en un esquema completamente opaco. No solo por parte de los políticos, sino en general, el gestor, llamándolo así en sentido amplio, está acostumbrado a funcionar en un sentido opaco, ¿no? Cuando hoy por hoy la información tiene que fluir, no se puede tapar el sol con un dedo, porque al final el sol siempre va a brillar, ¿no? Y el segundo cambio cultural es, no independiente de este primero, es el tema de la digitalización, ¿no? La revolución tecnológica nos permite, vinculado a lo anterior, pues que el acceso a esa información y el trabajar con esa información tenga que seguir unas pautas que multiplique el uso de la información, porque el dato en términos digitales tiene mucha más potencia que el mero papel. Y eso supone también un cambio importante en la administración, sobre todo en sus procedimientos, que deben de ajustarse a esos nuevos requisitos. Un elemento tan importante como es la permeabilidad desde el punto de vista tecnológico, es decir, el que podamos importar y exportar esa información para que realmente ese dato, ese elemento digital, tenga toda la capacidad de transitar sin peajes, ¿no? Sin tener que en cada departamento pagar un peaje, ¿no? Y yo creo que en buena parte esos dos cambios culturales pues han lastrado el proceso de desarrollo de la adaptación de lo que es la sociedad en relación a lo que es la administración y la gestión de lo público. Es un poco como lo que cuenta Borges, que le ocurría al rey que, iniciado su reinado, le pide a los cartógrafos que le hagan un plano de sus nuevos dominios, y los cartógrafos están un mes trabajando para llevarle al rey un plano a escala 1:5000. Entonces el rey se pone a analizar ese plano y dice que eso no es suficiente,
que antes de tomar decisiones y visitar el reino, pues necesita un mayor detalle del mismo, ¿no? Y los cartógrafos van, se vuelven a reunir en su gabinete, están trabajando ahora no un mes, sino 3, y le traen al rey un plano, una escala 1.000. El rey lo vuelve a mirar con detalle, está analizándolo 4 meses y concluye que tampoco es suficiente, que requiere un análisis más detallado. Bueno, los cartógrafos se reúnen, están un año trabajando para traerles un plano, una escala 1.100. El rey está un año estudiándolo y dice, no, esto no es suficiente. Bueno, para no cansarles, los cartógrafos terminan trayéndole un plano de su reino a escala 1.1, lo cual no tiene ningún sentido. El rey se muere antes de tenerlo y no hace nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas de nosotros, y en el caso del Cabildo ha pasado en parte eso, nos ha pasado mucho tiempo reflexionando sobre ese cambio de concepto, ese cambio de cultura, y no hemos ido suficientemente rápido como para adaptarnos a lo que la sociedad quiere. Y ahora voy a lo de Minecraft. Es que no hay mapas. Si han jugado al Minecraft, en el Minecraft no hay mapas. El mapa lo construyes tú. Pones las cosas que necesitas, cómo lo desarrollas. La sociedad ya es tan abierta, tiene instrumentos tan importantes que ya no hay que hacer mapas, en mi opinión. No hay que pasar el tiempo haciendo mapas. Lo que hay que permitir es que la sociedad haga su mapa, que defina cuáles son los servicios que quiere, que los multiplique en función de las aplicaciones en entornos abiertos que pueden desarrollar esos servicios, que se sostenga en el emprendimiento como elemento fundamental para poner en ese mapa los servicios que quiere, ¿no? En ese mapa lo único que tiene que haber es infraestructura, como decía Miguel, para que al final eso funcione. Tiene que haber datos, y los datos tienen que estar disponibles de manera que el ciudadano pueda acceder a ellos y generar esos servicios, ese mapa que quiere hacer. Y tiene que haber personas capaces, ¿no? Personas que entren, que sean capaces de jugar al Minecraft. Y para eso tienes que tener unas habilidades para desarrollar esas aplicaciones, para construir lo que quieres construir y para trabajar en ese entorno, ¿no? Y yo creo que la agenda digital fundamentalmente tiene que trabajar en esos 3 conceptos. Infraestructuras, sí, es necesario tener infraestructuras para poder asegurar la portabilidad, un elemento clave ahora para desarrollar esos servicios. Tener los servicios donde estás, no donde quiere la administración dártelos, sino que estén donde estás. Y para eso hace falta un esfuerzo importantísimo en infraestructuras, troncales, pero también capilares, en régimen neutro, es decir, que no sean propietarias de operadores, porque eso es una barrera. Hombre, si solo son de operadores es mejor que nada, pero lo ideal sería que fueran, sobre todo las troncales, neutras, para que cualquier operador pudiera acceder a ellas y de esa forma tener competencia en la prestación de servicios y que esas infraestructuras fueran, por tanto, más eficaces. Necesitamos tener datos que sean accesibles por parte del administrado, y por tanto hay un trabajo importantísimo de minería para que esos datos que hoy la administración tiene, que son muy importantes, estén disponibles. Y también, de nuevo, en régimen abierto. La iniciativa, por ejemplo, que tiene el Cabildo a través del área de educación con el Open Data Canarias, busca eso, es decir, que haya esos datos, que todo el mundo pueda acceder a ellos y de esa manera producir esos elementos en el Minecraft. Vuelvo al juego, es decir, esas piezas que vas poniendo en el juego de forma que son servicios, y que yo no sea como administración el que determine qué aplicaciones son las útiles para el administrado, sino que sea el promotor o el emprendedor el que diga que con esos datos hay elementos útiles, hay aplicaciones útiles para servicios, que me permita conocer a qué hora pasa la guagua al lado de mi parada,
o que me diga o me haga una mejor previsión que a lo mejor la que yo puedo hacer del tiempo mañana, o que me diga dónde está mi file, mi dossier de médico, mejor, porque dándole a la ciudadanía, dándole a la sociedad la capacidad de generar esas aplicaciones, cuando se ha bajado muchísimo las barreras para el desarrollo de software, yo creo que es un elemento esencial. Y el tercero es el de las personas. Tenemos que invertir mucho en las personas para que tengan capacidad para jugar a este juego, para que estén incluidos en la agenda digital, tanto para los promotores y para los emprendedores, dedicar formación para que puedan desarrollar aplicaciones y servicios, como para el usuario, de forma que no se cree una brecha en la barrera entre el nativo, como mi hijo de 5 años que es nativo digital, y la persona que es inmigrante digital, que tiene que aprender a usar esa herramienta para acceder a la potencia de servicios que estamos dando con la revolución digital. Nosotros tenemos más que agenda, la verdad que no sé si tenemos agenda digital en el Cabildo. Lo que tenemos es esta estrategia e iniciativas que buscan en cada uno de estos ámbitos desarrollar esa estrategia, ¿no? En materia de infraestructura, en materia de datos y en materia de personas, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos cumpliendo objetivos sin esperar a que el cartógrafo le llegue al rey a darle un mapa 1-1, ¿no? Intentando avanzar y poniendo resultados encima de la mesa, que es quizás también una manera de evitar esa tentación que, ya concluyo, que hay por parte de nuevos gobiernos siempre de empezar todo de nuevo, ¿no? Sino ir construyéndolo poco a poco, ¿no? Yo creo que ese es el futuro de lo que tenemos dentro de 10 años, porque lo que los usuarios dentro de 10 años, o los pioneros, o los que están en la frontera del conocimiento dentro de 10 años de este proceso, son los que hoy están jugando al Minecraft. Muchas gracias. ...11 minutos. Mucho bien. Sí. Miguel. El diálogo se ha fluido entre esta parte de la mesa y esta otra parte. Si quieren estabilizar los diálogos con los ponentes, le preguntamos a ellos y iniciamos un proceso más lento, más que ellos que se van entre ellos dos. Vamos a abrirnos a toda la mesa, a toda la sala, y así un poco debatimos sobre lo que acaban de poner los ponentes. ¿Me parece? Si alguien quiere iniciar. El proyecto visionario. Bueno, un proyecto que ideamos desde el Cabildo para tomar de los ciudadanos de la isla propuestas para el futuro de Tenerife, ¿no? Es un proceso de participación buscando el desarrollo de 3 conceptos que llamamos las 3I, las 3 islas: isla autónoma, isla exterior e isla conectada, y que no solo es un proceso de participación, no solo quiere ser un proceso de participación para nuevos proyectos e ideas, sino que también lo que queremos a partir del año que viene, cuando ya hayamos colectado esas ideas, tenemos más de 300, que sea un proceso participativo también en el desarrollo, que no sea la administración la que gestiona esos proyectos, sino que sea la sociedad la que lo hace, individual o colectivamente, ¿no? Es una manera de planificar diferente, en el sentido de que no existe una consultora que le dice a la administración lo que tiene que hacer y lo implementa, sino que buscamos desde el principio que esa nueva isla venga de los ciudadanos, ¿no? Obviamente la administración tiene sus ideas, y en paralelo cuando hablo de la administración quiero decir los que estamos trabajando en el entorno de la gestión del Cabildo, ¿no? Hay otro proyecto que es en paralelo, que no es conocido porque no se ha dado todavía a conocer, que es el proyecto 3I, que es una convocatoria interna de proyectos
dentro del Cabildo, para las áreas del Cabildo, para los funcionarios del Cabildo, para los gestores del Cabildo, con los tres mismos esquemas, la isla autónoma, la isla exterior y la isla conectada, que busca también innovar en la gestión de proyectos, en la forma de desarrollar esos proyectos y en la gestión de nuevas ideas, ¿no? Al final queremos crear una plataforma con las tres I internas, las tres I que piensan los ciudadanos, tener un cuadro de mando, tener una estrategia que esté vinculada a sostenibilidad también, y que permita pues generar al final una visión estratégica de la isla construida desde la participación ciudadana. Pero bueno, me arriesgo a preguntar. Lo del 0%, me sorprendió cuando dijiste el 0%, porque teníamos una idea desde aquí que en determinados aspectos en Chile estaban relativamente avanzados en cuanto precisamente a temas de agenda digital, de gobierno abierto. Entonces, no sé si lo he entendido mal. Eso que has dicho, que el grado de avance de la agenda digital era 0%, yo tenía otra idea, por eso mi pregunta va por ahí. Pues te agradezco que hagas la pregunta, por así tenemos oportunidad de aclararlo. Es que no son excluyentes las dos cosas que has dicho, ¿no? 0% es el grado de ejecución de la última agenda digital que se sacó a 3 meses de que terminara el gobierno pasado. Entonces, lo que ha ocurrido es que en los últimos 6 años se han estado ejecutando la agenda digital número 2, digamos, ¿no? Entonces, ha ocurrido un poco, por un lado, un impulso de las políticas que se definieron hace 6 años, efectivamente en materia de infraestructura, de conectividad, de gobierno electrónico. Algunos de los referentes que se están pensando, como por ejemplo Chilatiel, como la línea única de servicio de impuestos internos, son realmente referentes, la firma digital de Chile, son referentes a nivel regional de políticas que se han hecho en el gobierno electrónico, ¿no? Pero lo que pasa es que en los últimos 4 años no hemos sido capaces, en los últimos 6 años no se hizo nada más, simplemente se ejecutó lo que se había decidido anteriormente, ¿no? Lo que es inaceptable es que se hagan las agendas digitales sin acciones. No es creíble, no es incluso previsible en esta nueva concepción de gobierno que tenemos. Necesitamos demostrar a la ciudadanía qué estamos haciendo, cuál es la efectividad de nuestras medidas y nuestras políticas públicas. Por lo tanto, sacar una agenda digital sin acciones concretas, sin acciones medibles, no tiene sentido. Ese es el 0%, ¿no? Ahora bien, dicho esto, la iniciativa privada ha seguido haciendo cosas, la academia ha seguido haciendo cosas, la sociedad civil ha movilizado, ha intentado poner en el debate y efectivamente el gobierno sí ha ido desarrollando las herencias del pasado, no sin un nuevo impulso. Ahora, esto está cambiando. Estamos justamente en el proceso de diseño, finalización del diseño de la agenda digital, de la que estamos coordinando dentro del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La anunciaremos en diciembre y a partir de ahí vamos a recuperar el tiempo perdido. Y la idea es recuperar esas herencias del pasado, no reinventando la rueda, simplemente siendo práctico en aquello que ha funcionado bien, independientemente de a qué agenda pertenecía, e incorporando temas nuevos que en los últimos 6 años no se habían puesto de relieve. Hola, esta pregunta es para ti también, Miguel. ¿Cómo se recoge la reportación que hacen los ciudadanos y las ciudadanas a esa agenda? ¿Por medio de qué? ¿Datos cuantitativos o algo más? Esa es muy buena pregunta. Históricamente se hizo a través de unos diálogos digitales que se llamaban las mesas de acción digital y funcionaron bastante bien. Desgraciadamente, Villaspín lo decía hace un rato, ¿no? Funcionaba por representación, ¿no? Cuando estamos en una ciudad donde la gente ya está bien, puede ser representada, pero también el que quiera hacerlo sin representación también tendría que tener derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, ese sistema lo vamos a seguir manteniendo, que es esas mesas de diálogos digitales constantes para que los representantes del mundo académico, de la sociedad civil, de las distintas administraciones, del sector privado, puedan contribuir. Pero estamos también abriendo una línea de participación un poco más masiva, ¿no? Que va a tener una serie de canales distintos.
Va a haber un foro donde la gente pueda expresar sus contribuciones, va a haber una consulta pública. El Gobierno de la presidenta Bachelet está siendo un poco pionero en ese sentido. La Ley de Protección de Datos, que por ejemplo es un anteproyecto que se aborda ahora en el país, ha tenido un proceso de consulta pública de 2-3 meses, ¿no?, donde se han recogido más de 1000 aportaciones y muchas de ellas han generado enmiendas que el Gobierno ha hecho suyas, ¿no? Entonces la idea es también además sumar a ese elemento más institucional, más de gobernanza, de diálogos, una participación más masiva ciudadana que incluye desde encuestas y consultas de las prioridades. Antes conversaba de la importancia de elegir 3-4 proyectos bandera o que sean de más de alto impacto. Tiene más legitimidad hacerlo con la consulta del ciudadano, es decir, de estos 35-40 iniciativas que vamos a hacer en los próximos años, ¿cuáles son las 3-4 que realmente para usted, ciudadano, mueven la aguja? Y va a depender mucho de las realidades y los distintos intereses de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, ese nivel de consulta, no solamente de proyectos, sino de la priorización de los proyectos, es otro de los elementos de participación que se van a hacer, ¿no? Y después va a haber elementos que son más discretos, de un poco eventos, meetups, con invitación a la ciudadanía, donde queremos tomar el pulso para ver si la efectividad de nuestras políticas está en consonancia con lo que se pide, ¿no? Son una serie de elementos de participación ciudadana a involucrar, a incorporar en el modelo de gobernanza. Sí, para cualquiera de los dos. Vos recién, Miguel, mencionabas que la última agenda, la que están ejecutando desde hace 6 años, que se sacó una, que no se ejecutó nada y que ahora están planificando una nueva. ¿Cómo se hace para manejar los tiempos de una agenda digital, digamos, cuando los avances tecnológicos van tan rápido y las agendas de gobierno siempre tardan en alcanzarlos? ¿Cómo se planifican los tiempos de esa agenda digital y cómo creen, digamos, cuál sería el tiempo ideal para renovarlas? Digo, ahora pasaron 6 años, para cualquiera nos parecería quizás mucho, digamos, desde una agenda digital a otra 6 años son muchos. ¿Cuál sería un tiempo prudente? ¿Cómo el Estado debería gestionar esa cuestión del tiempo y el avance tecnológico en materia de sus agendas digitales? Bueno, yo creo que está muy en relación con el proceso de cambio tecnológico, ¿no? Quiero decir que el desarrollo de nuevos servicios y la implementación de nuevas acciones está en relación con nuevas plataformas, tanto desde el punto de vista de hardware como el desarrollo de software, ¿no? Pero para mí eso no es tan importante si somos capaces de enfocar como creo que yo digamos expliqué, ¿no?, en mi visión del asunto, ¿no? Y es conseguir que sea la sociedad la que determine esa agenda de manera principal. Cuando hablo de la sociedad no estoy hablando del ciudadano, sino en general del conjunto de agentes que en la sociedad, empresas, entidades, pero más en el ámbito privado. Y que la administración lo que, en mi opinión, tiene que hacer es establecer ese plano vacío y las herramientas para que la sociedad construya esa agenda de una manera amplia, para que no haya personas que se queden fuera. Por eso es importante la formación y el desarrollo de capacidades en la población, en sentido amplio, o de los operadores, de los agentes, que sean capaces de jugar a ese juego. En materia de infraestructura, es decir, que tengamos esas infraestructuras que nos permitan, sobre todo, garantizar la portabilidad. Me parece muy importante que el ciudadano se le preste el servicio donde esté, no donde quiera la administración, como dije antes. Y en materia de datos, que es el principal recurso que tiene la administración. Esos datos es lo principal que tiene la administración. A partir de ahí, ya creo que es más un papel de la sociedad y por tanto los tiempos en relación a los ciclos políticos son menos importantes. Los tiempos están en relación a cómo funciona el desarrollo tecnológico, ¿no? Quizás una visión excesivamente hacia la sociedad, a lo mejor hay que buscar, digamos, matizar mi posición o limitarlo un poco para que también la administración tenga un papel, pero bueno, que también lo que quiero hacer es un poquito provocador, ¿no? En el sentido de no pensemos que el rey se tiene que reunir con sus cartógrafos para diseñar esto, ¿no? Sino que es un tema que está ya abierto, ya no existen mapas, en mi opinión. Sí, yo creo que hay dos formas o dos modos, ¿no?, de hacer esa rendición de cuentas o esa actualización. Yo creo que hay un modo continuo y un modo discreto. El modo continuo tiene que ver
con los diálogos digitales que hablaba antes, con articular una comunidad digital de representantes y de ciudadanos que permanentemente estén cuestionando la valía y la efectividad, para eso la importancia de medir las políticas y los impactos de las políticas públicas de desarrollo digital, la valía y la efectividad de lo que tratamos de hacer en las agendas digitales. Y eso son discusiones que en el pasado y en el futuro también lo harán, conllevan tirar de la parrilla algunos proyectos que creíamos que eran fantásticos, pero que realmente vemos que, o por desfase, y no solamente tecnológicos, puede haber de otros tipos, hay que quitarlos y otros que hay que incorporar nuevas iniciativas, ¿no? Por lo tanto, ese elemento continuo que además tiene que ver mucho con cómo medimos los ecosistemas digitales, los observatorios digitales, por ejemplo, ¿no? Y después tiene que ver, yo creo, también con hitos, con eventos discretos donde hacemos la radiografía de cómo nos hemos movido a nivel anual y realmente si estamos moviendo o no la aguja, ¿no? Ahí yo creo que hay dos que en ese sentido yo destacaría. Uno es la rendición de cuentas presidencial. La presidenta Bachelet, no solamente la presidenta Bachelet, todos los presidentes de Chile, el 21 de mayo hacen un discurso de qué es lo que se ha hecho y hacia dónde va, como dicen los chilenos, hacia dónde va la micro en los próximos meses, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es un gran momento de sincerarse con el pueblo y decir si hemos movido o no la aguja tal como creíamos. El otro diría que es el informe Chile Digital que vamos a lanzar de una forma anual. Aquí en España existe algo parecido a nivel privado con el informe iEspaña de la Fundación Orange, ¿verdad? Eso es una radiografía de cómo se han avanzado en los distintos frentes de trabajo. Eso es lo que vamos a impulsar y nos va a ayudar también a decir el grado de cumplimiento de la agenda y las actualizaciones de la agenda. Por lo tanto, esa combinación entre lo continuo, el diálogo y los hitos para explicar cuáles son los grandes movimientos es, creo, la fórmula correcta. Buenas. Mi pregunta va dirigida a don Carlos Alonso. La ley de transparencia del Gobierno de España entra en funcionamiento a partir de diciembre, pero para los ayuntamientos todavía va a tardar un año hasta que se ponga ya efectivamente en funcionamiento, ¿no? Es cierto que ya hay algunos municipios del Cabildo de Tenerife que tienen su propio portal de transparencia y la expectativa que tenemos mucha parte de la ciudadanía es que van a empezar a florecer portales de transparencia como churro. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene sentido que se ponga esfuerzo los ayuntamientos del Cabildo de Tenerife en sacar portales de transparencia teniendo ese pedazo de contenedor de datos gubernamentales que es Open Data Canarias? Bueno, es que, vamos a ver, yo creo que no son incompatibles una cosa con la otra, entre otras cosas porque la ley es muy formal y la formalidad te exige no tener el portal, pero sí te obliga a tener en tu estructura esa información. Entonces, la ley te casi, entre comillas, te obliga a que ese portal exista de una manera formal, incluso olvidándonos de la ley, sino acudiendo a, por ejemplo, a Transparencia Internacional u otro tipo de entidades que al final clasifican y determinan el nivel de transparencia de las entidades. Te buscan ese tipo de instrumentos. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros estamos muy mal situados hasta ahora en materia de transparencia. Vamos a hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo para que a principios de año tengamos ya nuestro portal y esa información exista. Pero en muchas ocasiones estamos mal clasificados no porque la información no esté publicada, sino porque no está publicada en el sitio que Transparencia Internacional lo busca o lo determina. Entonces, tener un contenedor, como tú dices, que es Open Data, permite, obviamente, acceder a esa información, pero no de la manera estructurada que te pide la ley o que te estructura la ley. Lo que sí, cuando digo que no es incompatible uno con la otra, es que esos datos tendremos que publicarlos también en Open Data. Para que existan, por lo menos nosotros lo podremos hacer en ese instrumento y que el ciudadano vaya allí no solo con esos datos, sino con el conjunto que ya se están publicando poco a poco. Pero es verdad que de alguna manera, tomando mis propias palabras, ¿por qué tenemos que tener un portal y no meterlo en un sitio donde todo el mundo pueda jugar con ellos, ¿no? Que sería el Open Data, ¿no? Bueno, pues me parece... pero claro, por eso digo que a veces no estamos, desde el punto de vista de las administraciones, en la clave de la sociedad, en lo que está ya pensando la sociedad. En ese sentido, quizás habría que incidir en darle una vuelta a lo que son
en darle una vuelta a cuáles son esos incentivos que tenéis las administraciones para abrir portales de transparencia, si lo que se está buscando es responder que sea transparencia internacional con sus indicadores. Quiero decir, al final esto acabará siendo pues un chorreo de esfuerzo que tiene que hacer la administración pública en sacar la información de una forma en la que solo cumpliendo lo que es la ley de transparencia y publicando esos documentos va a poner muy difícil tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a la empresa o el periodismo que se aproveche de esos datos para hacer o bien una vigilancia efectiva a las administraciones públicas o bien negocios derivados del uso de la información. Es lo que estamos esperando al final con la ley de transparencia a mucha parte de la ciudadanía. Y si los incentivos que se tienen en la administración, mira, es que a ver si hay transparencia internacional me va a sacar una mala puntuación, pues a lo mejor tendríamos que darle una vuelta a ese tipo de incentivos. Claro, por eso tenemos esa iniciativa del área de educación, ese portal de datos, aparte del que la ley te obliga, ¿no? Sino un portal de datos abiertos y hay que hacer mucha minería de datos para extraer esa información y colocarla. Bueno, gracias a Miguel Escasi y al presidente, a Carlos Alonso. Sé que el tiempo del presidente corta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, antes de